Hoy vamos a hablar de un cambio legal súper importante que sucedió en Perú, uno que tiene que ver con los derechos de las parejas que deciden construir una vida juntos, pero sin pasar por el altar. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa si una pareja vive junta 20, 30 años, construyen todo un patrimonio y de repente uno de los dos fallece? ¿Qué derechos tiene la persona que sobrevive? Bueno, esta es una pregunta clave y justo vamos a desglosar cómo Perú le dio una respuesta con una ley que la verdad cambió las reglas del juego en el derecho de familia. Ok, rapidito, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿de qué va esta nueva ley? Después, ¿cómo eran las cosas antes? También vamos a comparar la unión de hecho con el matrimonio, que es un punto clave. Luego, veremos quiénes califican para estos derechos. Y al final, las preguntas que todavía quedan en el aire. Listo, entremos de lleno al primer punto. Hablemos de este nuevo derecho para los convivientes. Miren, el 17 de abril de 2013 pasó algo fundamental en Perú. Se promulgó la Ley 30.007. Y aquí está lo importante. Esta ley le da oficialmente derechos de herencia a las parejas que viven en unión de hecho. O sea, que el conviviente que sobrevive ahora sí puede heredar de su pareja. Esto antes simplemente no se podía. Y para entender el impacto de esto es muy buena esta cita del profesor Benjamín Aguilar Llanos, que es un experto en derecho de familia. Él dice: leyes como la número 3007 me parecen beneficiosas en tanto que estamos hablando de una familia. O sea, no lo ve como un simple tecnicismo legal, ¿eh? Para él es la ley reconociendo una realidad, que las familias se forman de muchas maneras. Pero bueno, para realmente valorar lo que significa esta ley, tenemos que echar un vistazo atrás. ¿Cómo eran las cosas antes de este cambio? Antes de 2013, las parejas en unión de hecho solo tenían un derecho económico claro, la llamada sociedad de gananciales. ¿Qué significa esto? Sencillo, que todo lo que compraban juntos durante la relación se consideraba de los dos, y si se separaban, iba 50-50. Pero, y este es un gran pero, eso era todo. No había ningún derecho a heredar. ¿Y por qué pasaba esto? Pues porque la Constitución peruana solo mencionaba explícitamente esa sociedad de gananciales. Entonces los jueces, digamos que se sentían atados de manos, no querían ir más allá de lo que la Constitución decía textualmente, y el resultado era que la persona que sobrevivía se quedaba sin poder reclamar nada de la herencia. Este camino fue largo, ¿eh? Miren, desde la Constitución del 79 ya se reconocía la unión de hecho, pero solo para el tema de los bienes. Luego, la Constitución del 93 lo reafirmó, pero no agregó nada nuevo. Tuvieron que pasar 20 años más para que en 2013, con la Ley 30.007, finalmente se les diera el derecho a heredar. Así que el reconocimiento existe hace tiempo, pero el derecho a la herencia es algo muy reciente. Ok, ahora pasemos a un punto que generó muchísimo debate, la comparación entre el matrimonio y la unión de hecho. Porque claro, la pregunta que todos se hacían era: Si ahora los convivientes pueden heredar, ¿para qué casarse? ¿Sigue teniendo alguna ventaja? Bueno, según el profesor Aguilar, la respuesta es un rotundo sí. Él sostiene que el matrimonio todavía ofrece protecciones que la unión de hecho no tiene. Y aquí vemos las diferencias súper claras. Fíjense, el Estado promueve el matrimonio, mientras que la unión de hecho es una realidad que se reconoce. En el matrimonio la paternidad de los hijos se presume automáticamente. En la unión de hecho hay que establecerla. Y algo muy importante, el matrimonio da derecho al patrimonio familiar, que básicamente protege los bienes de la familia para que no se los puedan quitar en un embargo. Los convivientes no tienen eso. Además, claro, el estado civil cambia a casado, mientras que la unión de hecho sigue siendo soltero. El derecho a heredar ahora lo tienen ambos, pero como vemos, el matrimonio sigue teniendo un paquete de beneficios legales más amplio. Perfecto. Ahora, una pregunta clave. ¿Cualquier pareja que vive junta califica para estos derechos? La respuesta es no. La ley es súper específica sobre esto. La ley hace una distinción muy importante entre lo que llama un concubinato regular y uno irregular. El regular es el que cumple con todo lo que pide la ley y es el único que recibe los derechos, como el de la herencia. El irregular, por otro lado, es el que no cumple con alguno de los requisitos y legalmente, pues no tiene ningún beneficio. ¿Y cuáles son esos requisitos? Son 4 y son muy claros. Primero, duración. Tienen que haber vivido juntos al menos 2 años seguidos. Segundo, libertad para casarse. Ninguno de los dos puede estar casado con otra persona. Tercero, singularidad. La relación tiene que ser exclusiva, solo entre ellos dos. Y cuarto, y este es crucial, la inscripción. La unión tiene que estar registrada oficialmente, ya sea en el registro público o declarada por un juez. O sea, no basta con solo vivir juntos, hay que formalizarlo.
Y bueno, como suele pasar con las leyes importantes, esta resolvió un gran problema, pero al mismo tiempo abrió la puerta a nuevas preguntas y debates bien interesantes para el futuro. Por ejemplo, aquí hay una buena. Si una persona tiene su unión de hecho registrada, ¿podría legalmente casarse con alguien más? Y la respuesta es complicada, porque su estado civil sigue siendo soltero. Esto crea una zona gris legal medio extraña. Podría casarse, pero ese matrimonio después podría ser anulado por error. Aquí va otra. Después de que uno de los convivientes muere, ¿el que sobrevive debería esperar un tiempo antes de volver a casarse? Esto tiene que ver con un concepto legal llamado turbatio sanguinis. Suena complicado, pero es para evitar la confusión de sangre. O sea, no saber con certeza quién es el padre de un bebé. Las leyes para las viudas ya tienen esto en cuenta, pero para las uniones de hecho, todavía no. Ahora, si vemos el mapa de América Latina, hay que decir que Perú no fue el primero en hacer esto, para nada. En realidad, con esta ley de 2013 se estaba poniendo al día. Países como Bolivia, Ecuador, México o Panamá ya reconocían estos derechos desde hace mucho antes. E incluso hay países como Uruguay que tienen leyes todavía más amplias, que incluyen, por ejemplo, a las uniones del mismo sexo y la herencia. Y esto nos lleva de vuelta a una idea central del profesor Aguilar, que dice: el derecho no puede ponerse a un costado o ponerse una venda en los ojos para no ver algo que acontece en la realidad. Y creo que el derecho está para eso. Y creo que esa es la esencia de todo esto, ¿no? La idea de que las leyes no pueden ignorar cómo vive la gente y cómo se forman las familias hoy en día. Entonces, esta ley, la 30.007, es una respuesta a esa evolución. Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para seguir pensando. Conforme el concepto de familia sigue cambiando, ¿cómo deberían seguir cambiando nuestras leyes para acompañar esa realidad? Es el eterno balance entre la tradición y la vida moderna.